Cordial saludo, espero se encuentren bien, papito Dios me les siga bendiciendo a ustedes, a su familia, en sus cosas. Bien, este video básicamente tiene dos propósitos. Uno, recordarles a las personas que no han enviado absolutamente ninguna evidencia correspondiente a la inducción SENA, que hasta el día de hoy 15 de octubre, es el plazo o está habilitada pues la plataforma Sayuna para el envío de estas actividades. Segundo mensaje, y es correspondiente pues a la elaboración de las dos evidencias correspondientes a la fase de análisis, las dos que estaban pendientes, ¿no? Recordemos que ya hicimos la primera, que corresponde pues con lo relacionado con la licitación de requisitos, y ahorita vamos con la segunda y la tercera. Bueno, entonces recordarles que para elaborar estas actividades nos tenemos que remitir a la fase de análisis, y allí encontramos el material de formación, ¿sí? Ya ustedes revisaron estos 4 archivos que están relacionados con la fase de licitación de requisitos. Aquí están. Alguien me hablaba de que si tocaba hacer un video, que algo sobre comunicación. Eso todavía no hemos dado ninguna instrucción sobre eso, aun cuando está en la guía de aprendizaje número 1, que es esta, porque ella encierra todas las competencias técnicas y transversales en este caso del programa. No hemos dado luz verde para ninguna actividad. Entonces alguien me decía que si tocaba hacer un video sobre comunicación, sobre nada de eso, porque eso, empezando, eso no lo doy yo, eso lo tiene que dar un instructor del área de comunicación. Entonces vamos despacio, vamos revisando la guía de aprendizaje. Cualquier duda que tengan, pregúntenme, ¿sí? Pero no nos pongamos a hacer cosas que no tenemos que hacer todavía. Ok, entonces vamos a explicar basados en este material que hay que leer, el material de formación. La guía de aprendizaje nos solicita que enviemos estas 3 evidencias. En el video anterior yo les hablé de esta primera evidencia, que era sobre una aplicación móvil que había que construir, y en la cual a ustedes los contrataban para el desarrollo de esa aplicación móvil, que buscaba, como pues la finalidad de esa aplicación móvil era dar a conocer los sitios turísticos de las ciudades de Colombia. Entonces ustedes tenían que, después de leer este material, que ya ustedes saben, identificar los requisitos de usuario, identificar cada uno de los usuarios, primero que todo cada uno de los usuarios que tiene su aplicación móvil, y después, basados en esos usuarios y revisando este material, identificar qué instrumento puede utilizar usted o va a aplicar usted para definir esos requisitos de usuario en cada uno de los casos, para cada usuario, pues. Entonces esa era la primera actividad. Ahora vamos con la segunda, que es otro taller de instrumentos de especificación de requisitos. Recuerden que aquí mismo es donde ustedes tienen que enviarlo ya resuelto. Y el último taller, el número 3, evidencia 3, taller de historia de usuario. ¿Ok? Entonces vamos a remitirnos a la guía de aprendizaje nuevamente. Yo la tengo por aquí abierta, y la guía de aprendizaje para, en el caso de la evidencia número 2, dice lo siguiente. Evidencia número 2, taller de instrumentos de especificación de requisitos. Dice, esta evidencia se centra en consolidar los conceptos relacionados con los estándares para la especificación de requisitos bajo metodologías tradicionales. Para su desarrollo es importante la lectura del componente formativo que se denomina análisis y especificación de requisitos. O sea, de acuerdo a los archivos que yo les mostré, ustedes leen ese componente, esos documentos que se denomina análisis y especificación de requisitos, porque se debe resolver un taller que se emplea como técnica de evaluación. Deberá idear un proyecto pequeño que involucre el desarrollo de software y estructurar un CRS básico según la norma IEEE 29148 del 2011. Puede consultar como base las ideas del proyecto desarrolladas en las actividades previas. Aquí lo que nos están diciendo, palabras más, palabras menos, es que tenemos que elaborar un CRS básico. ¿Qué es un CRS? En español es un ERS, o sea,
una especificación de requisitos de software, ¿sí? Un documento sencillo, un documento muy ejecutivo, y el cual se basa en esta norma, que es la norma ISO 29148. ¿Qué son las normas ISO? Las normas ISO es unos documentos que definen una institución que se llama, una organización que es la ISO, precisamente la Organización de Estándares Internacionales, y les colocan un número, que es en este caso el 29148, para este documento. ¿Y qué es lo que, pues, de qué se trata este documento? Es el que define qué es lo que yo debo solicitar como requisitos de software si voy a construir un software de calidad. O sea, esto es para cumplir estándares de calidad. Esto por lo general está en inglés, y esta versión 2011 ya está mucho más actualizada. Entonces, si ustedes pues lo desean, pueden consultar ISO 29148. Ojalá la consigan en español, porque esto por lo general viene en inglés. Pero básicamente lo que nos piden aquí es construir el SRS, o sea, el documento de especificación de requisitos basado en esta norma que ya les dije. Y lo que dice la norma es que debe contener como mínimo esta estructura. Debe tener una introducción, un propósito, un alcance. Entonces, cuando hablamos de propósito, quiere decir que nosotros tenemos que decir este documento con qué fin se va a realizar. Y aquí nos dice también, nos dan la posibilidad de que usemos como base las ideas del proyecto desarrollados anteriormente. Es decir, vamos a hacer este documento, lo podemos hacer basado en la actividad número 1, que era sobre la aplicación móvil para promocionar los sitios turísticos de las ciudades colombianas. Entonces, como ya ustedes tienen un trabajo adelantado, porque ya definieron los usuarios, ya definieron los roles, ya definieron los instrumentos de licitación de requisitos, pues sobre eso hagamos este documento, ¿sí? Que es básicamente resumir lo mismo que hemos estado hablando sobre requisitos de software, y colocar aquí cuáles son las funciones o requisitos funcionales del producto, las características de los usuarios. Es decir, si vamos a hablar de los usuarios para la aplicación móvil de turismo, entonces estarían, sin dudarlo, estarían el turista nacional, el turista extranjero, lo que hablamos la clase anterior. Las limitaciones, pues, es hasta dónde va a llegar este software con estos usuarios, ¿sí? ¿Qué les permitirá hacer y qué no les permitirá hacer? Los requerimientos específicos, pues va a tener que usted sacar cuáles son las interfaces que va a encontrar esa persona. Es decir, cuando tenga su aplicación instalada en su equipo celular, qué le va a aparecer, de qué colores, cómo va a ser el logotipo, más o menos un diseño, qué color va a utilizar usted para la letra, etcétera, etcétera. Las funciones que va a ejecutar esa aplicación, que le permitirá consultar. Por ejemplo, yo me imagino que ustedes ya colocaron que esa aplicación móvil va a permitir pues consultar el listado de hoteles disponibles, restaurantes, eventos que hay en los sitios turísticos. Va a permitir hacer digamos, la cotización, digamos, de un recorrido en taxi, en coche, en InDriver, ¿sí? Etcétera. Los requerimientos de usabilidad. ¿Qué es la usabilidad? Es la facilidad con la que yo aprendo a usar el programa. Entonces, yo tengo que decir o sea, que el software va a tener, por ejemplo, unos botones de ayuda en cada uno de las interfaces, en la cual el usuario, si está perdido, pues haciendo clic allí en la ayuda, la ayuda pues le va a explicar para qué sirve esta interfaz, para qué sirve este botón, le da como una luz, ¿sí? Y de esa forma se garantiza que sea fácil de usar. En cuanto a rendimiento, el rendimiento se mide por la velocidad de respuesta que tenga mi aplicación. En este caso, la aplicación móvil, tenemos que definirle a los usuarios que va a ser una aplicación pues que va a estar en, digamos, 24/7, y va a tener un rendimiento óptimo porque va a ser instalada en un servidor. Pues ustedes ya miran los mejores equipos en cuanto a servidores que puedan, digamos, alojar esta aplicación, y que sea un óptimo servicio el que esta aplicación preste a los usuarios. Y las restricciones de diseño, cuando hablamos de restricciones, restricciones,
es, por ejemplo, el tiempo que usted va a tener para elaborar este proyecto. ¿Cuánto tiempo va a tener? 2 meses, 3 meses, un año. ¿Cuánto tiempo va a tener para desarrollar cada una de las fases? Para pedir los requisitos, ¿cuánto tiempo? Para empezar a desarrollar el código, ¿cuánto tiempo? Lo mismo con restricciones de dinero, de presupuesto. ¿Con cuánto presupuesto usted cuenta en este caso para este proyecto? Entonces, eso son restricciones. Si usted, digamos, más adelante, si su usuario debe pagar alguna licencia para usar su aplicación, eso también hay que hablarlo. Hay que definirlo desde el comienzo. Eso son restricciones, porque si el usuario tiene que pagar una licencia y no sabía y usted la instala y después le dice, no, es que tiene que pagar por usarla, entonces ahí ya vamos a tener un inconveniente. Entonces es mejor definirlo desde el comienzo, las restricciones de diseño. ¿Ok? Bueno, entonces aquí ya prácticamente eso es lo que hay que hacer. Es un documento muy sencillo bajo esta estructura que es la que establece la ISO 29148 y eso es lo que se conoce como un SRS o un documento de especificación de requisitos de software que contenga esta estructura, este esqueleto. Lo respondemos basado en el ejercicio anterior y lo enviamos a través del link que ustedes ya conocen. La extensión es libre y ustedes buscan allí donde dice evidencia 2 el link y lo envían ahí. Bien, ahora vamos con la evidencia 3. Para la evidencia 3, taller de historias de usuario, ¿sí? Ustedes, dice aquí, en esta evidencia deberá participar en un proceso de simulación de una reunión de planeación para un sprint dentro de un proyecto bajo el enfoque Scrum. Bien, entonces lo primero que hay que hacer aquí es definir eso, qué es un Scrum y qué es un sprint. Un Scrum es una metodología para, digamos, desarrollar proyectos de manera ágil, o sea, para hacerlo rápidamente, ¿sí? Para resolver una necesidad de una forma muy ágil. Eso es un Scrum. Y un sprint es, digamos, es lo que, digamos, se tiene que ejecutar mes a mes, ¿sí? Un sprint se mide en tiempo. Un sprint, es decir, es una serie de actividades que se tienen que ejecutar máximo en un mes. Entonces, un Scrum puede ser un proyecto, vamos a definirlo ya en palabras colombianas. Un Scrum es un proyecto en el cual usted debe dar respuesta, por ejemplo, a una necesidad. En este caso vamos a hablar sobre los requerimientos del cliente y tiene que hacerlo en máximo 3 meses, ¿sí? Ese es un enfoque Scrum, o sea, ágil, rápido. Tiene que dar respuesta a esa solicitud de una forma rápida. Pero un sprint, en este caso, si son 3 meses, usted tendría 3 sprints. 3 sprints, es decir, 3 paradas, 3 momentos en los cuales usted tiene que detenerse y analizar cómo va el proyecto. Eso se llama sprint. Entonces aquí el documento dice que usted tiene que participar en un proceso de simulación de una reunión de planeación para un sprint dentro de un proyecto bajo el enfoque Scrum. O sea, usted lo tienen en cuenta para participar en una planeación, ¿cierto? De un sprint. Entonces aquí dice que el ejercicio partirá de la presentación de la pila de producto donde hay descritas algunas historias de usuario épicas para el sprint y a partir de las cuales se deberá realizar un proceso de subdivisión de historias de usuario, estimación de esfuerzo y definición de criterios de aceptación. Todo el proceso realizado se deberá documentar. Es decir, aquí ustedes van a encontrar historias de usuario y eso se encuentra en el material de acá de la plataforma donde ustedes encuentran el material de formación y encontramos diagramas para la especificación de análisis de requisitos. Allí hay un apartado, cuando ustedes consultan, hay un apartado sobre lo que tiene que ver con historias de usuario, el número 3, ¿cierto? Historias de usuario. Entonces ustedes revisan de qué se tratan las historias de usuario, qué es lo que define una historia de usuario y sobre eso vamos a realizar este taller. Entonces aquí dice que hay que crear un grupo de 5 personas, ¿sí? El rol de Product Owner
debe ser asumido por uno de los miembros y será encargado de leer las historias de usuario épicas dispuestas en el siguiente caso. El líder determinará la prioridad de cada una de estas historias de usuario y explica por qué es importante cada una de ellas. Finalmente, podrá dar la interpretación que considere conveniente y dar respuesta a las preguntas que puedan ser generadas en el entendimiento de las necesidades plasmadas en las historias. Oído, aquí nos piden que hagamos o conformemos un grupo con 5 personas, de las cuales hay una que dentro del equipo Scrum, ¿cierto?, debe asumir el rol de Product Owner, ¿sí? Esa es la persona que se encargará de leer todas las historias de usuario, revisar, y será prácticamente la persona que determina o condensa el documento, ¿sí? Ha oído, aquí por ejemplo, como nos piden que hagamos un grupo de 5 personas, ¿sí? Y con el ánimo pues de que ustedes puedan avanzar con estas actividades, en este punto yo solicito pues de que ustedes lo manejen de una forma libre. Es decir, si ustedes quieren reunirse los 5 personas, 5 integrantes de esta formación y hacer el ejercicio, lo pueden hacer, es libre, ¿sí? Y cada quien asume el rol pues como está establecido acá en la guía. Pero si no, oído, si no lo quieren hacer así, porque no, que es que yo soy una persona que pues no me parece, porque el compañero no tengo así como que con quién relacionarme en este momento, estamos apenas iniciando, qué sé yo. Entonces usted lo puede hacer de una forma individual, oído. Individual también lo acepto, pero entonces usted de forma individual tiene que ponerse en los zapatos de cada uno de estos roles que aparecen acá en la guía. Es decir, si usted lo va a hacer en forma individual, tiene que hacer las veces de Product Owner, hacer las veces de líder, ¿cierto? Y otro perfil que aparece por acá abajo que usted también debe hacerlo. Entonces está acá, mire, el Scrum Master. Scrum Master. Entonces, si usted lo quiere hacer en forma individual, válido, ¿cierto? Si lo quiere hacer en grupos de 5, usted entonces me informa quiénes son las 5 personas que van a trabajar en esta actividad y cuál es el rol de cada una y cómo van a empezar a realizarlo. Entonces, bien, entonces es libre, como les digo, ustedes determinan, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo que tiene que hacer acá? Siguiendo pues la actividad, siguiendo la lectura. Entonces aquí lo que dice es que una vez definidos los roles de cada uno, se desea construir una aplicación. Oído, aquí ya cambia la aplicación, ya no se basa en la anterior, que era sobre la aplicación móvil para promocionar sitios turísticos de las ciudades colombianas. Ya no, ya aquí se desea construir una aplicación que permita interactuar con el mercado de las criptomonedas. Oído, debe tener en cuenta que para la mayoría de los países existen restricciones respecto a las transacciones en línea con cuentas bancarias y criptomonedas, por lo que la identificación de las personas debe ser un proceso exhaustivo que debe incluir la verificación de documentos de identidad, múltiples factores de identificación, captura de foto, carga de documentos, entre otros. Aquí lo que dicen es que en algunos países las aplicaciones sobre criptomonedas tienen unas restricciones en el momento de hacer la identificación de las personas, es decir, solicitan que cargue el documento de identificación, solicitan que capture una foto, solicitan que cargue pues la huella, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces aquí nos sugieren que consultemos estos 3 sitios que se relacionan con criptomonedas, ¿sí? Entonces ustedes los consultan y sobre eso pues van a tener una contextualización o una idea de cómo funcionan estos sitios, y sobre eso ustedes definen a las siguientes historias épicas propuestas. Entonces, ustedes tienen que mirar cómo hace el registro de los usuarios, cada una de esas aplicaciones, o por lo menos una, toman una como referencia, miran cómo hace el registro de los usuarios, la gestión de los documentos de soporte, es decir, por ejemplo, el documento de identificación, la foto, el portafolio del usuario, de qué consta, qué es lo que piden, el flujo de los depósitos, es decir, las consignaciones, cuando ya una persona digamos va a hacer un cambio de moneda, cómo le llega pues a su cuenta personal, el flujo de retiros,
perdón, el flujo de depósitos es las personas cuando van a enviar y los retiros es cuando van a sacar de allí de la plataforma, a través de la plataforma. Y la configuración de la cuenta, cómo es, cómo se realiza, qué es lo que solicitan, cuáles son los requisitos que hace la aplicación. Entonces, ustedes se reúnen y dice que la reunión de planeación del grupo de trabajo debe tener una duración determinada por el Scrum Master. El Scrum Master es el que define, pues, o la persona del equipo que asume ese rol, que define cuánto tiempo va a durar esa planeación. Dice ahí que será este rol quien gestionará el uso de la palabra en la reunión, asegurándose de que al final se logre el objetivo de detallar las historias de usuario y estimarlas. Es decir, usted como Scrum Master define el tiempo que va a durar la planeación, la reunión de planeación, ¿sí? Y cuánto tiempo puede tomar una persona, porque es que si no se define un tiempo, pues ahí ustedes se van a poner a hablar de historias de cada uno, de lo que encontró en esa aplicación, y pues se va a demorar, se va a hacer extenso el documento, ¿sí? Entonces aquí adicional dice, la reunión inicia con la presentación de las historias por parte del Product Owner, seguida por un espacio de preguntas que facilitará el entendimiento por parte del equipo y posterior distribución en historias de usuario más pequeñas. Cada historia generada deberá tener la estructura de la historia de usuario con los respectivos criterios de aceptación. Cada historia de usuario deberá ser estimada en esfuerzo y es responsabilidad del Scrum Master determinar la forma de estimación y la dirección del debate que se pueda generar alrededor de este proceso. Recordar que las historias de usuario épicas deben ser fragmentadas en historias de usuario más concretas que puedan describirse y reconocerse fácilmente, estimables y con criterios de aceptación. Para fortalecer el concepto pueden recurrir a búsquedas en internet sobre cómo refinar una story o cuál es el ciclo de vida de las historias de usuario, y adicionalmente consultar ejemplos de planeación del sprint. Aquí nos invitan pues a que si tenemos dudas podemos buscar, consultar en internet para poder complementar este ejercicio. Entonces, palabras más, palabras menos es hacer de acuerdo a estas historias propuestas, o sea, de acuerdo a saber cómo se va a registrar un usuario y demás, cómo es el tema de los usuarios, los documentos de soporte, el flujo de los depósitos, de los retiros, todo lo que está aquí, ustedes con sus propias palabras lo definen y cómo lo pueden mejorar. Eso es lo que nos piden acá. ¿Cómo podemos mejorar? ¿Qué hay? ¿Qué fallas? ¿O qué encuentran ustedes que de pronto sea como engorroso y que ustedes puedan mejorar de alguna de estas tres aplicaciones en línea? ¿Ok? Entonces ustedes definen eso, lo documentan y colocan cuál fue el rol que cada uno tomó para hacer esa reunión de planeación. Y básicamente también lo que nos dicen acá es que en este Scrum tenemos que dar respuesta o buscar las mejores opciones o la forma como puede operar alguna de estas tres aplicaciones para que sea mucho más eficiente, y tenemos un tiempo definido para establecer esa solución. Entonces, por eso nos dicen que bajo la modalidad de un enfoque Scrum y teniendo en cuenta que nosotros pertenecemos a un equipo sprint, o sea que tenemos que delimitar por un tiempo, porque esta metodología es ágil, tiene que ser ágil, la respuesta tiene que ser rápida, la solución a proponer acá tiene que ser una solución rápida. Por eso la reunión no puede demorarse mucho tiempo, por eso cada uno de los roles que se definen acá se tienen que ejecutar de una manera pues muy eficiente, muy rápida. ¿Ok? Entonces vamos a intentarlo, vamos a hacerlo. Ustedes mismos tienen la libertad de escoger con qué compañeros van a realizar. Son 5 como máximo en ese grupo, en ese equipo, y los 5 pues van a enviar todos el mismo documento, ¿sí? Los 5 que participan envían el mismo documento, lo cargan pues como su evidencia de su participación, de su trabajo en ese grupo. Pero si lo van a hacer en forma individual, pues aquí en el taller número 3, la evidencia número 3, lo cargan de forma individual, es válido, indicando allí pues
la actividad que usted hizo en cada uno de los roles. ¿Ok? Entonces tenemos esa facilidad. Con respecto a estas actividades de comunicación, por allá alguien me hablaba, vuelvo y les repito, de que si había que hacer un video, que si había que hacer algo sobre comunicación. Eso todavía no hemos hablado nada, porque eso no me compete a mí. Yo soy el instructor líder, pero el instructor también, soy el instructor técnico de este programa de formación. Ya estos son competencias transversales que hablábamos al comienzo. Recuerden que el SENA da una formación integral. Integral, ¿qué quiere decir? Que usted, así como recibe competencias técnicas, también recibe competencias en comunicación, en inglés, en ética, en medio ambiente, etc. Y que cada competencia en su momento la tiene que orientar un instructor pues competente. En este caso, un instructor de comunicación, no el profe John Barajas. Ok, bien, entonces recordemos que estas 3 talleres tienen que enviarlos antes del 31 de octubre, entonces yo por eso necesito que ustedes avancen con eso. Me parece muy bien las personas que ya lo han hecho, que ya lo han enviado, los he estado revisando, me parece muy bien. Y los que no, los invito pues a que no dejemos pasar más el tiempo para poder cumplir a tiempo y seguir avanzando en este programa de formación. Entonces espero que haya quedado claro. Nos vemos en la sesión de esta noche. Dios mediante.